Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Vera Chemerinsky es actriz, es directora de cortometrajes, cantante, productora, produjo FIBA, el Festival Internacional de Buenos Aires, una de las citas culturales y de las artes un área de FIBA, escénicas más importantes de la región. Un área, sí, porque es tan grande el festival. Es muy grande el festival. Es una movida fuerte, ¿no? Sí. Y es autora y tuvo la idea y hizo el guión de una conferencia performática inspirada en ese informe encargado por el Club de Roma, científicos del MIT, que lideraron Donella Meadows y Dennis Meadows. Fíjate vos, en esa época, hace 50 años, llevaban los dos el mismo apellido, que es el apellido del varón, ¿no? O era señora de... Ellos construyeron el informe titulado Los límites del crecimiento, que advertían sobre los límites de la Tierra frente a un crecimiento socioeconómico desmedido, ¿no? Y esas curvas que planteaban en esa época se fueron confirmando a lo largo de los años y el resultado es la crisis socioambiental que vivimos. Vamos a hablar un poco sobre esto, va a ser el nudo de la cuestión y de otras cosas, porque yo creo que Vera forma parte de esas miles y miles de personas que se embarcan en la microescala y que de verdad creen que a través de la microescala se pueden cambiar las cosas. Bueno, Vera, ¿cómo estás? Bien, como todos decimos en este contexto, ¿no? Como es imposible evitarlo, pero en lo personal, por suerte, bien, viva, qué sé yo, respirando y reconociéndolo. Vos venís de un viaje medio largo que creo que duró como un mes, sí. Estuviste fuera del país. Sí. ¿Volviste sintiendo qué cosas? ¿Con qué perspectiva? Porque cuando uno se va, viste, quizás ves de otro modo las contradicciones que pueden aparecer, no solo entre nosotros, sino de modo planetario, ¿no? Esta sociedad humana que conformamos. Volví un poco como vuelvo cada vez que me voy afuera, por trabajo viajo, aferrándome a eso que cultivo como el eje del lugar en donde se le pone energía para seguir respirando, para seguir vinculándose, para que no te coma la inercia o la desazón de un contexto oscuro. Vine muy abocada al proyecto que nos trajo a hablar esta mañana acá, que tengo buscando lugares para hacer presentaciones, como activa con eso. Me obliga a vincularme con gente, digo, además del trabajo habitual, que es el que me da de comer y demás, que siempre tiene que estar ahí. ¿Cuándo decidiste y por qué elegiste la microescala para contar lo que crees que hay que contar o compartir o sobre lo que crees que hay que conversar? El primer paso creo que es porque es la que tengo a la mano, digamos, o sea, no puedo aspirar a una escala a un micrófono que no tengo, o sea, digo, ¿cuál es la mejor expresión con esta herramienta que tengo a mano, con este micrófono que es mi voz que llega hasta allá? O sea, con lo que aprendí en la vida, que es expresar a través del escenario o de lenguajes creativos. O sea, esa es la medida, ese cuerpo que transmite hasta cierto radio. Entonces, elijo eso porque es lo que no quiero ni puedo aspirar a otra cosa. Igual yo sí trabajaba para escalas mayores. O sea, trabajaba como productora de la programación internacional del Festival Internacional de Buenos Aires. Y también fue el contacto con esa escala y ver lo que se produce, el contacto con sus contenidos, el contacto con el modo de producción, lo que me hizo en un momento despedirme de eso para pasar a decir otras cosas y de otra forma. ¿Y qué aparecen en esos contextos de mayor escala? ¿Qué pondrías ahí como vital de lo que aparece que nos expulsa, que nos hace decir que no? ¿Qué aparece? ¿Aparece el desamor, una relación diferente, la falta de contacto con el presente? ¿Qué sentís? No, me parece que lo que aparece es como una especie de inercia y de aceptación de cómo son las cosas y cómo deben ser. Digamos, como unos surcos por los cuales funcionan los supuestos, cuáles son los objetivos, cuáles son los mecanismos para alcanzar ciertas cosas. Esos supuestos, en general, en las grandes estructuras no están cuestionados. Y resulta muy difícil cuestionarlos desde adentro. Cuestionarlos desde adentro implica deshacer grandes estructuras, deshacer grandes cadenas de gentes de comunicación, grandes arquitecturas, digamos. Entonces, me parece que lo que hay es como una inercia muy feroz, que si no se la vive consciente, bueno, estás trabajando en función de ese mecanismo que
que tiene esos objetivos, que acepta ciertos valores, ciertas metas como las válidas, y que me parece que hoy está bueno. Estoy hablando muy en abstracto, creo que se aplica, no sé si se entiende lo que digo, pero me parece que hoy eso es justamente aquello que está puesto en cuestión, porque es lo que se está rompiendo si abrimos 2 milímetros los ojos. Digo, ya duele el cuerpo si se lo sigue haciendo, digo, ya no hay más tierra que cultivar sin agrotóx, ya hay límites, y aparecieron muy claramente. Entonces, eso es lo que encuentro en como las empresas, los organismos de gobierno, todo lo que conforma este tejido complejísimo en el que habitamos, lo urbano. Espacios, podría decirse, donde no se puede soñar salvajemente, como tan bellamente dice tu texto en Meadows. Porque, digo, quiero incluir el tema del sueño salvaje, porque me parece que la imaginación hace de este presente, ¿no? La necesidad de imaginarnos mundos posibles. Que no estén vinculados a la manera de vivir que tenemos, porque la vamos a necesitar, esa imaginación, o sea, la estamos necesitando. Por otra parte, sin imagen, sin imaginación, por muy loca que sea, sin ese deseo inicial bastante más abstracto, es como un norte. Eso plantea nortes posibles. Después, la realización, la materialización, el cavar caminos para andar por ahí, te lleva a encontrarte con las dificultades o los límites propios de la materia. Pero, ¿qué lugar le damos a esos deseos que están ahí latiendo, a todo lo que acallamos por la mecanización, por la automatización? ¿Dónde creamos esos espacios para imaginar diferente, para hablar de otras cosas? Ahí está como la micro, un poco vinculado con lo que te escuchaba grabar al principio. La micropolítica, los microespacios, pensalo como semilla, pensémoslo como semillas de temas posibles, nuevos. No sé si van a alcanzar una gran escala, pero empecemos hablando quienes querramos de otras cosas, empecemos imaginando otras cosas, empecemos actuando de otras maneras. No podemos saber qué efecto va a tener, pero más de lo mismo, por lo menos a mí me parece que mucho sentido no tiene. Es que la microescala a mí me da la impresión que ayuda a expandir. Vos tenés además otra experiencia de microescala que es en el barrio donde vivís. Sí, total. Una participación muy, muy activa. Pero eso que haces en tu barrio se hace en otros barrios. Se replicó, o sea, digo, hay algo de lo del barrio. Yo estoy en Amparo Ambiental Chacarita, ¿no? Que es donde vivo y donde... Están preocupados por la cantidad de edificios y cemento, básicamente. Sí, ¿no? Digamos, cada quien tiene un motor que lo lleva a preocuparse. O sea, digo, es muy disímil lo que nos llevó a unir. El motivo es el mismo, que es que vimos que de golpe explotó la construcción. En lo personal, yo tengo una preocupación ambiental, una angustia respecto al... Se convierte en angustia, ¿viste? Sí, es esencialmente angustia. Sí, total. Entonces, de alguna manera esto se cruzaba mucho, la sobreconstrucción en el lugar, o sea, es seguir poniendo superficie no absorbente en un lugar en donde la temperatura está subiendo y va a seguir subiendo, en donde se está formando una isla de calor, donde deberíamos estar poniendo espacios verdes para absorber lo que está por venir, porque estamos en una emergencia climática real. Este año pasamos el 1.5 grados que ya entonces, hace 50 años, se pedía, en realidad en 2015 se pide que en 2050 no se pasen los 1.5 grados en el Acuerdo de París. Ahí se acuerda que la humanidad no podía pasar 1.5 grados de temperatura en relación a los niveles preindustriales, de la revolución industrial. Este año fueron pasados, o sea, estamos 25 años antes y ya fueron pasados. El nivel de aceleración que hay. Entonces, mi preocupación puntual, y bajándolo a tierra, era, están cementando más la ciudad, va a ser invivible. Bueno, si recién llegaste a la radio, estamos hablando con Vera Chemerinsky, que es actriz, directora de cortometrajes, cantante, y ahora sale de acá y se va a un ensayo porque pronto van a reproducir esta conferencia performática que, entre otras cosas, tiene como objetivo que las personas puedan conversar después, más allá de la apuesta que vamos a hablar ahora, de lo que se dice y demás. La idea es también incluirnos, incluir a otras personas en esta conversación, en nuevas conversaciones, porque yo pensaba, claro, ir y estar 2 horas
por ahí, ponele, no sé cuánto dura en total más o menos, 2 horas, y quitarle a Netflix birlarle a Netflix esas horas, o a tantas cosas que hacemos, o al escroleo del cual hablábamos antes, o a cosas que nos sacan del foco, es una maravilla, y es un montón hoy. Y otra vez estamos con la sumatoria de ese nosotros y de lo que podemos hacer. El disparador es ¿no? El trabajo realizado hace ya 50 años que marca los límites del crecimiento. Y a partir de ahí, ¿qué aparece? ¿Qué conversaciones? Porque ya venís con esto desde hace algún tiempo. Sí. Bueno, justamente eso, la obra es un disparador para ver cómo podemos entablar una conversación lo más horizontal posible, abrirla. O sea, yo estoy con mucha experiencia de asamblea últimamente. Digamos, no te digo que se genere una asamblea, pero ¿cómo podemos generar sinceridad? La obra apela desde a lo digamos, la obra tiene la voluntad de informar, pero desde el canal más sensible posible. Sí. O sea, también porque los datos duros desde hace 50 años se vienen transmitiendo y mucho efecto no han causado en el cambio, en la posibilidad de cambiar el rumbo, ¿no? O sea, el progreso ha seguido el mismo camino que el peor modelo posible de los que se planteaban hace 50 años. Los límites están acá, hoy están acá. Los límites geofísicos me refiero, ¿no? De la Tierra, sí, para seguir explotándola como la hacemos. Entonces, ¿cómo dar un marco para que esa información entre? Y ahí es donde yo pensaba y imaginé y fantaseaba al arte y a la sensibilidad como otra puerta de la cual hablar, no para, digamos, para ver si permite habilitar un campo que no podemos saber cuál es, un campo inesperado. Es un ejercicio, por eso la propuesta, la obra, es la obra y es la charla posterior. No es solamente la obra, bueno, porque si hay alguien a quien le entra la información por algún poro, como nos ha pasado, o sea, quedás medio, esto está cuestionando mi modo de vida, ¿qué estoy haciendo? Mis hijos, yo los estoy mandando a esta escuela, no sé, digo, como entra mucho por el lado de lo que uno está haciendo cada quien ahora, como que cuestiona todo. Sí, pero a la vez es esperanzadora, claro, porque se llama Meadows, Nuestra Belleza. ¿Cuál es nuestra belleza? La verdad. Nuestra sinceridad, nuestro ponernos en bolas, diciendo no tenemos respuesta, pero queremos hablar de esto. O sea, digo, y de esto puede salir algo que no conozcamos, que nosotros no conocemos que es hoy, cuya forma no podemos imaginar, pero que intuimos posible. Veamos de qué se trata, vamos a ver, o sea, esa es la belleza posible. Eso, porque, mirá, vos sabés que esta semana con una amiga me dijo que no, viene mi cumpleaños ahora y yo quería que estuviese, vive en Bragado, lejos. Y terminamos concluyendo que no hace falta embrollarse ni ser muy sofisticados para decir no cuando hay que decir no, es decir, para decir la verdad, ¿no? Solo hay que decir la verdad de lo que estamos sintiendo, y eso trae libera, trae paz, trae sanación, ¿no? Claro. Abre un campo nuevo, un campo expresivo, un campo de comunicación posible, pero para eso hay que desautomatizarse, como digo, hay que desprogramarse en relación a todos los impulsos de los que ya estamos medio presos. Termina la obra y miramos el celular. Lo hago yo, digo, nadie está exento, ¿no? O sea, digo, no estoy apuntando el dedo con nada, estamos hablando de nosotros. Sistema, claro. Y yo digo, pero estoy hecha una adicta, y digo, y empezás a observar esa pequeña distancia que te permite observar tu compulsión, es un gran ejercicio, ¿no? Como digo, yo termina siento que tengo que ir a mirar un mensaje. ¿Qué me está apurando? Ahí está vinculado, yo no sé si eso salió al aire, pero la grabación que hiciste al principio sobre las la pequeñísima escala, el microsegundo, sí. Ese es un trabajo interno, y eso sí es un trabajo personal, que eventualmente se puede potenciar desde lo colectivo, compartiéndose. O sea, compartiendo estas observaciones que uno realiza sobre sí mismo, porque en eso estamos, porque para eso estamos, y es muy funcional servir
y abrir como estas Sí, estas intimidades, sí. porque estamos todos en la misma, ¿qué nos vamos Sí. a engañar? O sea, digo, Sí, y estamos- aparte de eso de compartir, ay, a mí me pasa igual, o sea, yo siento lo mismo y de repente en esta sociedad y en estos momentos uno a veces se cuestiona, ay, ¿seré yo que estoy sintiendo esto? ¿Qué bicho raro seré? No, te das cuenta que somos varios o es mucha gente. y el camino, como digo, y el arte y la expresión permiten esa identificación, ¿no? Exacto. Abren como un camino más empático. Sí, y de un modo más directo, creo que vos sos la de la frase, se acabó el tiempo de la metáfora, Sí, ¿no? esa la usó Genial. Flavia, sí. Qué linda que es. Ya no sirven las metáforas. No. Ujú. O sea, o cuál es el sentido de ellas. Y esto es, o sea, y le regalé a Flavia, que es la amiga que cita siempre esa frase, Flavia Brofoni. Ujú. un cuadernito en donde digo, para que podamos seguir usando las metáforas todo lo que las necesitemos, porque aparte las palabras también, la palabra y lo que uno dice, también cavan surcos a partir de los Claro. cuales pensamos las acciones que luego hacemos. Fue a través de las palabras que a mí me entró la información de la gravedad de la crisis climática y socioambiental que estamos. No fue a través del arte. Yo no fui a ver Meadows. Claro, exacto. Yo uso, Sí. pero a mí fue a través de información, a través de gente que la hablaba o de artículos que leía. Y esas son las palabras. Mirá el peso de las palabras. Claro. Che, es una herramienta. ¿Cómo las usamos? En Meadows, vos además, me parece que, o no sé si te interpelás o ponés sobre la mesa el modo de contar, la experiencia escénica, la teatralidad. Hay algo que yo no sé si me lo acuerdo exactamente como lo dice tu texto, pero vos planteás que afuera ocurre la ficción. Decís una escena impúdica, un juego obsoleto. Afuera hay más ficción que ahí donde se está contando esto, en este caso los límites del crecimiento, los datos y lo que nos invitas a pensar. Sí, el rol de la ficción, a ver, había una gran Eso. pregunta que yo tenía como de inicio, había dos grandes preguntas. Una es, pertenezco a una comunidad teatral, me crié ahí, ¿de qué estamos hablando, digamos, de qué está hablando la comunidad teatral? Me parecía que no está, o en lo personal, Sí, sí, respecto a mi sentiste sensibilidad y eso. mi preocupación, que el foco está puesto en otras emergencias, mientras hay una emergencia mayor que nos está condicionando mucho más y que no está puesta en acto, no está puesta en palabras. Pero entonces digo, cuando te decís de qué está hablando la comunidad y cómo se usa la ficción, porque el escenario es un lugar en el que uno hace ficción. Los límites de, o sea, lo contemporáneo ya ha roto hace mucho tiempo la cuarta pared y hay muchísima arte, literatura, teatro, cine que aborda la primera persona, digamos, como que ya se llevó a escena en donde no hace falta decir soy un personaje, literatura del yo, muchísimas películas autorreferenciales, digo, siempre ha sido fuente y hoy más que nunca declarada, donde se usa la historia personal para generar un lenguaje artístico. Pero, ¿cuál es el rol de la ficción? Digo, no tenemos más que mirar hacia cualquier canal de red social. Digo, es toda una puesta en escena. Los formatos han cambiado tanto que todo lo hacemos para la tribuna o para la cámara. Digo, y eso genera una ficción porque está interviniendo en ese presente en el que yo estoy. Si yo le hablo a la cámara, si yo poso para la cámara, ya hay una intervención, no es un contacto directo. Así es. Entonces ahí sí estamos tratando con el grupo de ir a de recuperar esa intimidad entre varias, Claro. para ver qué hay ahí. Uno es esclavo de las redes, digo, sí, para que nos vengan a ver tengo que postear. Sí, sí, Claro. O sea, pero Es la publicidad. pero otra vez, ¿cómo uso esa herramienta? Eso, que no me eso. domine, que no hacerla Claro, para la herramienta. no hacernos sino- esclavos. Bueno, pero ahí Claro. otra vez hay un ejercicio que es consciente. Tenemos que ser, y nos obliga a un esfuerzo mayor, sí. Estamos obligados a estar como trabajando más conscientemente, pues si no quedamos arrastrados en una marea como que es muy fuerte, es muy irresistible aparte, tiene Sí, cosas exacto, muy tentadoras que nos exacto. están llamando todo el tiempo. La contundencia del planteo que hacemos con Vera esta mañana tiene que ver
con unos datos concretos de un estudio que se llama Los límites del crecimiento, que lo que dijeron hace mucho tiempo es lo que está pasando ahora, que no alcanzan los límites físicos del planeta para todo lo que estamos consumiendo. Ya se calcula que estamos consumiéndonos 1,5 planetas, como si vos ganases, bueno, en este país todas las personas somos millonarias, ¿viste? Porque tenés que ganar más de 1 millón para mantener a 2 personas. Entonces, como si ganases 10 millones por año, pero estás gastando 15. Y no hay quien te reponga, y no tenés modo de reponer esos 5 de más que te gastaste. De eso estamos hablando, y de eso va esta experiencia performática que se repite el viernes 29, ¿no? En Central Newbery, sí, en el marco de una muestra artística del Sofía Altave. Sí, y que además plantea que todo lo que hagamos en nuestra época importa. Plantea esto que decía antes Vera, pensar y actuar colectivamente, activar, imaginarse, oponerse. Y creo que también subyace la coherencia, porque Vera hace la obra, escribió el texto, ha sido protagonista de la obra, pero además nos cuenta que trabaja en su barrio. Sobre eso hay un mensaje, ¿no? Sí, recién me pasaste un mensaje que dice Irina de Caballito. Si cesa la construcción, ¿no pueden perderse muchos puestos de trabajo? Interesante, porque es una típica preocupación. Es uno de preocupación. los argumentos, claro. Sí. Primero, si vos ves el mapa, o sea, esto ya vinculado a lo que está pasando en relación al CUR, si vos ves el mapa de dónde se están poniendo las inversiones y escuchás las audiencias públicas que hubo 8 días de audiencias públicas en las que participamos un montón de colectivos, hay lugares de la ciudad que necesitan un desarrollo urgente y nadie invierte porque no es negocio. Está todo el norte copado, claro, con departamentos en general desocupados, hechos muchísimos, o sea, departamentos de un ambiente. Enfrente de mi casa hay un edificio que está en un terreno de esquina, del terreno chiquitito. Sí, la esquina es chica, claro, no tiene fondo. Es de 8 por 8, o sea, digo, sí. Tiene 13 pisos y son departamentos, deben ser de 1 o como mucho de 2 ambientes, o sea, digo, y son hechos para invertir, ¿cómo se llama? Para invertir en ladrillo. Digo, porque tenías esa plata, porque no sé qué. Digo, esa es una inversión. Eso dejó de Eso dejó de ser una inversión. Claro. Entonces, en relación a los puestos de trabajo hay que digo, no tengo la respuesta, ¿no? Pero digo, ¿dónde ponemos, por un lado, en dónde la ponemos geográficamente? ¿En el sur o en el norte? ¿Y cómo se redistribuye eso? Por otro lado, ¿qué significa progreso? ¿Qué significa inversión? Claro. ¿En dónde ponemos la fuerza de trabajo? Por eso está cuestionando los cimientos sobre los cuales construimos la idea de progreso. Claro. ¿Hay que construir más o hay que poner... Hay que comprar un barrio sobre un humedal? ¿Vas a comprar ahí? O nos ponemos todos a trabajar lo voy a decir en un mundo ideal, ¿no? En generar un espacio verde, una huerta, en aprender cómo se hace, no para alimentarnos. Es una fantasía hippie decir que la huerta nos va a alimentar, una huerta orgánica en una ciudad nos va a alimentar a todos. Pero estás cultivando otras maneras de conectarte con el ambiente, con la ciudad, que necesita su biosfera, que necesita sus bichos, que necesita sus pájaros, que necesita su ecosistema y que tiene un ecosistema propio. Y no seguir alterándolo. Entonces, ¿qué hacemos con los puestos de trabajo que se sacarían si se deja de construir? Es una pregunta complejísima, pero cuyas respuestas tienen que estar pensadas por fuera de la inercia habitual. Y esa es la propuesta. Pensemos por fuera del statu quo. Hoy tenemos que construir para darle laburo, para seguir creciendo, paremos la máquina. Sobre este tema, el gobierno de la ciudad dice que está trabajando para renovar y para actualizar sus programas relativos a cómo vamos a atender el cambio climático. Y me parece que hace falta ponerlo en común porque todas las personas que están escuchando la radio debiéramos ser custodios de que eso efectivamente se cumpla. Exacto. Y no sea un buen decir, que no sea solamente una promesa frente a un periodista que fue a preguntar o a una posible publicidad que vayan a hacer, ¿no?
somos muchos, o sea, digo, el malestar, Sí. La primera audiencia pública respecto al CUR, ya que el comentario vino en relación a eso, tuvo 500 inscriptos. El CUR, decinos qué es. Perdón, el Código Urbanístico, que es lo que está en disputa hoy en la ciudad, que este último se dictó salió en 2018 y que fue el que fomentó la enorme cantidad de construcción, sobre todo a partir de la pandemia. Sí. Entonces, en la segunda, requiere, para aprobar el CUR, requiere no solo sesiones legislativas en la legislatura, etcétera, sino que hay instancias formales para cumplir, como son las audiencias públicas. En esta segunda audiencia pública, que era una instancia formal, las organizaciones barriales, los ciudadanos comunes que ni siquiera están en organización, fueron 1.740 personas, o sea, Triplicó. más que Muy triplicó. muy bueno. Bueno, se triplicó. Muy interesante. La afluencia y la cantidad de opiniones que había desde diversas disciplinas, porque imagínate que toda una ciudad... Y hay mucha gente, yo tampoco sabía nada de código urbanístico, me empecé a enterar ahora que tengo el problema enfrente mío, Claro. digamos, en todo mi ambiente. Digo, te obliga a poner un tiempo y una energía que no pensabas, sin embargo, ya te está afectando la vida, entonces elijo no hacer otras cosas, elijo no dedicarme a scrollear tanto para involucrarme. Fíjate que los límites de crecimiento, eso que parece tan como inasible, tan lejano para lo que puede hacer uno, termina relacionándose con la habitualidad de comportarse como un vecino, de conocer al vecino, esto que estás proponiendo de las huertas, de operar en el radio, en esas cuadras de donde vivís. Es que hay que unir los puntos, hay que unir los puntos. O sea, digo, cuando una diputada, una legisladora me preguntó, ¿y por qué se llaman cuando fuimos, teníamos reuniones con los legisladores, viste, ese necesario lobby vecinal para decirle, presentamos proyecto de ley desde Amparo y desde varios barrios, desde varios colectivos. La pregunta que obtuve... La respuesta. No, me preguntaron, ¿y por qué se llaman Amparo Ambiental? ¿Qué tiene de ambiental lo que ustedes están haciendo? Todo. Una legisladora muy curta, que tiene todo, está afectando el ambiente directamente. Y me lo dijo con la mejor, o sea, digo, era una mina con mucha disposición al diálogo. Entonces yo digo, no estamos uniendo. El laburo también es unir los puntos. Eso. Iluminar ese camino en donde está desasociada la idea de que el ambiente no tiene que ver con la construcción, tiene que ver con millones de problemas, con la capacidad de contratar. O sea, el problema es una metacrisis, no es solamente una crisis ecológica. La ecología y el ambiente es lo que lo contiene todo, no es medio ambiente, es ambiente completo, es lo que nos contiene todo. Entonces, digo, el problema es súper general, pero desde la irrupción de la inteligencia artificial, o sea, están cambiando a una velocidad luz un montón de cosas. En esa ola, ¿cómo la surfeamos? ¿Qué puntos unimos? ¿Qué caminos iluminamos para acompañar esa transición que necesariamente se va a dar? Si te entusiasmaste, si estás reentusiasmada del otro lado, si estás un poquito entusiasmada o entusiasmado, este viernes 29 a las 8 en Central Newbery, Jorge Newbery 3599, es en la esquina de Charlone. La entrada es libre, es un bono contribución voluntario para que nadie quede afuera. Si tenés, va a venir muy bien. Y si no tenés, anda igual, porque lo importante en este intercambio no es el billete, el papel, va por otro lado, por todo lo que venimos hablando. Te agradecemos especialmente, se nos voló la hora, pero se nos voló en buena hora, que se nos haya volado el tiempo ahora. Gracias, Vera. Por favor, a ustedes por invitarnos. Lo mejor para lo que viene. Que tengamos un lindo año, ¿no? Que estemos vinculados. Eso, uniendo puntos. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.